Poniéndonos de pie y cantando el himno. Aleluya, 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 aleluya. Dios nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestro pecado. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlo con sus lágrimas. Lo secaba con sus cabellos, lo cubría de besos y lo ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: si este hombre fuera un profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía 2 deudores y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados le han sido perdonados. Por eso demuestra mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron: ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si recordamos la primera lectura y el Evangelio del domingo pasado, la primera lectura del libro de los Reyes hablaba de qué manera Elías intercedió para que el Señor devolviera la vida al hijo único de esta viuda. Mientras que el Evangelio nos muestra a Jesús mismo
que ya no intercede, sino es aquel que con su palabra, su presencia y su palabra, es el que devuelve la vida, porque en Él está la plenitud de la vida. Y al final del Evangelio decía que la gente se llenó de temor y alababa a Dios. Y decían: un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En síntesis, la temática de la lectura del domingo pasado era introducirnos en el tema de la vida. El poder que tiene Jesús no solamente sobre la vida biológica, sino mucho más allá de ella, que es el tema que va a desarrollar ahora en el Evangelio. Es decir, si Él tiene poder de devolver la vida biológica, tiene mucho más poder aún todavía para devolver la vida en plenitud que proviene de la comunión con Dios, y a la que estamos llamados nosotros, y que por el pecado, así como, es decir, toma estas dos figuras de estos dos jóvenes que mueren y son llamados a la vida. El pecado, en definitiva, es aquel que nos lleva no a la muerte biológica, sino a la muerte eterna. Y eso es lo que desarrolla la lectura de este domingo. La primera lectura del libro de Samuel nos narra el episodio del pecado de David, a quien Dios envía al profeta Natán para que le amoneste en la conciencia, le haga entrar en conciencia de la gravedad de lo que ha cometido frente a todos los dones y la bendición que Dios ha establecido con él y a través de él con su pueblo y su casa. Es decir, David no se conformó con la esposa que tenía, si tuvo que mirar justamente la esposa de Litita, de Urías. Es decir, no se conformó con lo que tenía en su casa, sino que eso no le bastaba para su felicidad, que tuvo que salir a buscar afuera. Y eso es lo que lo va a reprochar Dios. Te he dado todo, te he puesto todo en tus manos, pero tú te apartaste de mis caminos. Y te apartaste porque justamente no solo te has fijado en la mujer de otra persona, sino que has cometido un homicidio para quedarte con ella. El viernes pasado Jesús, en el Evangelio de Mateo, era mucho más duro todavía con esta actitud y decía que aquel que mira deseando la mujer de su prójimo ya ha cometido adulterio. Es decir, pero acá tiene que ver con quedarse con lo que no es suyo. Y esto que el pecado de David podemos trasladar a muchas otras realidades. Es decir, cuando no nos conformamos con lo que tenemos y siempre estamos deseando y mirando la parcela del otro como si fuera que la huertita del vecino es la más importante, y entonces nos cargamos de odio, de envidia y de rencor. Y es así donde nosotros no aprendemos a valorar lo que Dios en definitiva nos da a cada uno, y no sabemos descubrir los dones con los que Él nos bendice y bendice nuestra casa y nuestra familia. Siempre estamos deseando el plato ajeno, estamos deseando lo que tiene el otro y no nos damos cuenta lo que tenemos nosotros, y por eso tampoco somos felices y dejamos que sean felices los demás. En esta dinámica que nos hace entrar el pecado más de una vez, es importante tener la actitud de David,
David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Es decir, frente a la amonestación que le hace Dios a través del profeta Natán, David entra en conciencia, reconoce su culpa, reconoce su pecado. El texto que nos presenta la liturgia de hoy está cortado porque inmediatamente David va a hacer penitencia por ese pecado justamente que ha cometido. Y no solamente va a hacer penitencia, sino que va a llorar por ese pecado, es decir, va a sentir dolor y vergüenza delante de su casa y delante de Dios. Y por eso Dios lo perdona, porque para que el perdón de Dios cure lo que el pecado ha destruido es necesario primero ser consciente de la gravedad de lo que se ha hecho, sentir dolor de lo mismo y arrepentirse, es decir, hacer penitencia para llegar al arrepentimiento. Las lágrimas no son otra cosa de lo que muchas veces llaman en el sacramento de la reconciliación, que es sentir dolor por el pecado. Sentir dolor porque esa actitud, ese hecho concreto, me ha separado de la gracia de Dios, de la comunión y de la amistad con Él, me ha apartado, digamos, del calor de la intimidad de Dios y me han conducido hacia la muerte.